la primera pregunta que vamos a responder corresponde, como les decía, al bloque de preguntas generales, de cuestiones generales, y es una pregunta muy básica, pero interesante porque creo que puede ser la pregunta de partida para el equipo de Sara Cañas, la sección del registro civil. Esta pregunta de un ciudadano nos dice: ¿qué es el registro civil consular y para qué sirve? Así que, Sara, si puede responder. Pues muy brevemente, el registro civil consular es el registro civil español en el que se inscriben los hechos que afectan al estado civil de los españoles que ocurren dentro de esta demarcación consular. Es decir, ¿qué son los hechos que afectan al estado civil? Pues los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Y lo que hay que tener en cuenta es que la eficacia jurídica de las inscripciones que se hacen en un registro civil consular es la misma que si se hiciese en un registro civil en España. Y así, resumidamente, es lo que es el registro civil consular. Sí, perdón que no era capaz de desactivar el silencio. Muchísimas gracias, Sara. Pues la siguiente pregunta va muy vinculada a esta respuesta tan clara que nos ha dado Sara Cañas, puesto que una ciudadana o un ciudadano nos pregunta que cuál es la diferencia entre el registro civil consular, que es lo que acaba de explicar Sara Cañas, y el registro de matrícula consular. Bueno, es una pregunta muy interesante porque es verdad que en general al ciudadano igual el uso de la palabra registro, registro, inscribirse, inscribirse, le puede confundir, ¿no? Y bueno, pues el camino natural y habitual cuando se produce el nacimiento de un bebé es inscribir en el registro, su nacimiento en el registro civil consular y a continuación y de manera inmediata registrarlo, inscribirlo, darle de alta en el registro de matrícula consular, pues puede que a los ciudadanos les resulte un poco confusa la terminología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Sara ha explicado muy bien qué es un registro civil consular, ¿no? Es donde se inscriben los hechos que afectan al estado civil de los españoles en esta demarcación. Y el registro de matrícula consular, a mí en general me parece que es muy fácil para que el ciudadano entienda el símil con el padrón del ayuntamiento en el que uno resida en España, ¿no? O sea, digamos, los ciudadanos españoles están registrados como residentes en un lugar, ¿no? En una oficina, en una administración. ¿Cuál es esa oficina, ese órgano de la administración cuando están residiendo en España? Su ayuntamiento. Cualquier ciudadano español que reside en España está registrado en un municipio concreto, está empadronado, ¿no? Bueno, pues para que lo comprendan en términos administrativos, el equivalente al padrón, es decir, a empadronarse en el ayuntamiento en España cuando el ciudadano español reside en el exterior, es el registro de matrícula consular. Es a estos efectos, igual que a efectos, por ejemplo, electorales y demás, digamos, es el equivalente. Por lo tanto, y esto es importantísimo y lo repetimos en todas las charlas, en Twitter, en nuestra página web, inscribirse en el registro de matrícula consular, darse de alta en el registro de matrícula consular es obligatorio. Cuando uno reside en un pueblo en España o en una ciudad, está empadronado en ese ayuntamiento. Pues cuando uno reside en el exterior, tiene que darse de alta en el registro de matrícula consular. Existen varias opciones, como bien lo saben, se puede uno inscribir como residente o como no residente, si tiene pensado residir menos de 12 meses, pero sea cual fuere el caso, es obligatorio. Los españoles tienen la obligación de estar inscritos allá donde residan, si es en España, en el padrón municipal del municipio, el ayuntamiento, donde residan de facto. Si viven en el exterior, en el consulado o la embajada, en el registro de matrícula consular que le corresponda por demarcación. ¿De acuerdo? Para que también entiendan un poquito el funcionamiento de nuestro trabajo, el registro civil, les digo, por decirles alguna diferencia más entre el registro civil consular y el registro de matrícula consular,
El registro civil consular, aunque en los registros civiles habrán visto que en España se ha llevado a cabo un proceso de digitalización de todos los procedimientos y demás, que lo habrán visto en prensa, todavía en los consulados seguimos usando libros físicos. O sea, los libros del registro civil consular aquí en el consulado son libros, tal cual, libros encuadernados de papel y donde hacemos las inscripciones a mano y luego se les entrega a ustedes, como habrán tenido oportunidad de ver, si han pedido alguna certificación literal, por ejemplo, del nacimiento de sus hijos y demás, verán que se les entrega una copia que viene firmada por mí y demás, pero son libros que se hacen físicamente, ¿no? Lo digo para que entiendan cuál es el funcionamiento. Mientras que el registro de matrícula consular es una base de datos, que está en nuestro servidor y en el que se van añadiendo o dando de baja todos los datos de los ciudadanos que se van incorporando a dicha base de datos que llamamos registro de matrícula consular. Y ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, simplemente de manera muy rápida, me gustaría que el jefe de la sección de nacionales, Borja Prado, les explicara, Borja, aunque sean 4 líneas, por qué es tan importante, por qué es no solo obligatorio, sino tan importante que se inscriban ustedes siempre en el registro de matrícula consular y que inscriban a sus hijos. Borja. Sí, muchas gracias, señora cónsul. Bueno, pues estar escrito en el registro de matrícula consular no solo es obligatorio, como ha dicho la cónsul, sino también es muy importante. No solo para tener sus datos en caso de necesidad o de emergencia, en el que el consulado tenga que contactar con un ciudadano porque haya pasado algo o porque sus familiares en España lo requieran en algún momento, sino también por la cantidad de acceso a procedimientos que da el estar inscrito. Por poner algunos ejemplos, para votar en elecciones es necesario estar inscrito en el registro de matrícula consular, para renovar el pasaporte es necesario estar inscrito, para la emisión de un salvoconducto en caso de necesidad urgente de ir a España y no tener documentación en vigor o estar extraviada, y para trámites tan a la orden del día como obtener un certificado digital. También es necesario estar inscrito en el consulado. Como hemos dicho, recordamos que no solo es muy recomendable, sino también es una obligación para todos los ciudadanos españoles que viven en el extranjero de manera habitual, es decir, más de 6 meses al año. Muchas gracias, Borja. Bueno, pues precisamente y muy vinculado a esa obligación de estar inscrito como residente en el registro de matrícula consular, podemos dar respuesta a la siguiente pregunta y me gustaría que la respondiera usted, Sara Cañas, la jefa de la sección de registro civil. Nos pregunta un ciudadano, ¿es obligatorio estar inscrito o inscrita como residente para inscribir un hecho en el registro civil consular? Pues como bien han comentado ustedes primero, es obligación de todo español residente darse de alta, pero en este caso, en el caso del registro civil, para inscribir un hecho, a los ciudadanos les corresponde un registro civil u otro dependiendo de su domicilio. Si, por ejemplo, en caso de un nacimiento, los progenitores residen en el Reino Unido, deben estar inscritos como residentes para que nosotros podamos inscribir ese hecho. En el caso de que esos progenitores no estén inscritos y todavía conste su inscripción en el padrón municipal de España, el nacimiento que ocurre en el extranjero tiene que ser inscrito en el registro civil central, porque es el único registro civil competente para inscribir este tipo de hechos que pasan en el extranjero. Por eso es obligatorio ser residente para realizar cualquier acto de inscripción o solicitar la inscripción, por ejemplo, en este caso, del nacimiento de un menor. Muchas gracias, Sara. Además, ¿verdad, Sara? Por nuestra experiencia en términos, por ejemplo, de la rapidez con la que se pueden hacer este tipo de gestiones, en general la diferencia es tremenda en cuanto a lo rápido que lo podemos hacer aquí en el consulado, ¿verdad? Frente a cuánto tardan en el registro civil central. O sea, si los progenitores no se registran con nosotros y hacen los trámites a través del central, Sara, yo creo que incluso hemos visto casos de Pues gente esperando. hemos visto ejemplos de casos en los que una pareja ha inscrito a su hijo, el progenitor español estaba en el padrón municipal en España, fueron al central y ha nacido el segundo hijo, ya se han inscrito aquí como residentes y hemos inscrito antes nosotros al segundo hijo que al primer hijo en el central. Tenía Eso antes de para que se, inscripción de claro, nacimiento el segundo que el primero.
Efectivamente, eso lo hemos visto nosotros a lo largo de este año en varios casos, ¿no? Y bueno, me parece que es como una prueba real de por qué es tan importante inscribirse en el darse de alta o inscribirse en el registro de matrícula consular si están viviendo aquí y desarrollan su vida aquí, ¿no? Yo creo que cuando a estos ciudadanos, ¿verdad, Sara? Estoy pensando, recuerdo ahora mismo un caso concreto, es el que tengo en mente, que claro, nos decían, madre mía, si hubiera sabido, ¿no? Si hubiera sabido, sí. Claro, porque ya cuando te das cuenta de lo rápido que lo puedes hacer con nosotros, con el segundo hijo, y todavía el primer hijo no lo tienes registrado, pues la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es como en la práctica se ven muy bien las ventajas, aparte de la obligación de estar inscrito. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. em, que pues es muy rápido de responder. Nos pregunta una ciudadana o un ciudadano que si puede el consulado informar a los ciudadanos sobre cómo obtener la nacionalidad británica. Pues la respuesta es no. Tratamos muchos temas que tienen que ver con ciudadanos españoles que han adquirido la nacionalidad británica, pero básicamente pues son ciudadanos que vienen a manifestar su deseo de conservar la española porque han adquirido la británica, o pues que nos preguntan por qué sus hijos también tienen la británica, etcétera, pero sobre nacionalidad británica y sobre todo sobre cómo obtener la nacionalidad británica, a quien se tiene que dirigir es obviamente a las autoridades británicas. Nosotros no tenemos competencia para informarles sobre esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta en la que unos ciudadanos nos preguntan si un menor o una menor que tenga pasaporte español y también pasaporte británico, que es un caso bastante habitual en la colectividad, si tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano o ciudadana europeo, ¿no? Por ejemplo, nos preguntaban que si puede estudiar libremente en la Unión Europea. Pues si lo que nos están preguntando aquí, que creo que es por ahí por donde va la pregunta, es si un ciudadano, un menor, ¿no?, que tenga los dos pasaportes, el británico y el español, si ve de alguna manera mermados sus derechos de libre circulación y demás como ciudadano europeo por ser además británico. Bueno, pues la respuesta es no. O sea, es ciudadano británico, pero es ciudadano español y por lo tanto, como saben, la ciudadanía europea y los derechos derivados de la ciudadanía europea vienen con la nacionalidad española, ¿no? Con España es miembro de la Unión Europea y por lo tanto un menor español es sujeto de derechos como ciudadano europeo, o sea que no hay ningún problema. Existe algún detalle, pero a estos efectos no les afecta. Sí que hay alguna cuestión, por ejemplo, en términos de protección y asistencia consular. Pues imagínense un ciudadano que es doble nacional, británico y español, no español y de otra nacionalidad, sino español y además nacional del Estado en el que está el consulado, ¿no? O sea, en este caso británico, pues hay determinadas cosas que yo como cónsul no puedo hacer con ese ciudadano porque además es británico y las autoridades británicas no me permitirían ejercer su protección porque ellos lo considerarían británico, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un ciudadano británico y español que fuera detenido, pues si dice que llamen a mi cónsul general porque soy español, le dirán, bueno, ya, pues que eres británico, se te va a tratar como ciudadano británico detenido en el Reino Unido, ¿no? Hay algún detalle en términos diplomáticos que sí que supone alguna pequeña diferencia, pero en términos generales, hacia dónde va esta pregunta, creo, de estos ciudadanos, que va un poco en la línea de si se ven mermados sus derechos a la libre circulación y demás, no, son ciudadanos europeos de pleno derecho, ¿de acuerdo? Así que podrán viajar tanto a España como al resto de países miembros de la Unión Europea con todos los derechos como cualquier otro ciudadano español. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, pasamos ya al bloque segundo, al bloque 2, el de nacimientos. Por lo tanto, damos por finalizado este arranque con las cuestiones generales. Yo creo que, a no ser que haya alguna pregunta o repregunta sobre estas primeras respuestas más globales, que veo que en el chat nadie ha preguntado nada por ahora, creo que podemos meternos ya de lleno en materia más especializada después de haber pasado a cuestiones generales y podemos empezar con nacimientos, que se imaginarán que es una de las secciones en las que más preguntas tenemos, o sea que para nosotros es muy importante que quede bien claro y bien resueltas todas sus dudas.
Vamos a empezar con la primera pregunta que me gustaría en este caso que la respondiera, María Galindo de nuestra sección de registro civil y notaría, porque María dentro del grupo de personas que trabajan en la sección del registro civil y la notaría es una de las auxiliares que más se ha dedicado a temas de menores y a lo largo de este año se ha especializado muchísimo en menores, ha servido de enlace también con las local authorities e incluso con jueces de menores en casos que hemos tenido muy complicados y la verdad es que María ha hecho un trabajo fantástico y se sabe muy, muy bien todos los temas. Así que, María, yo creo que va a poder usted muy bien contestar a esta pregunta, que es una pregunta que además se repite muchísimo. Nos dicen, el padre o madre de mi hijo o hija es ciudadano británico y yo soy español. ¿Puede tener mi hijo la nacionalidad española si ha nacido en el Reino Unido? Es una pregunta que puede parecer muy básica, pero bueno, nos la repiten muchísimo. Así que María, si puede usted contestar. Pues no solamente puede tener la nacionalidad española si ha nacido en el Reino Unido, es que es español, tiene la nacionalidad española por ser hijo o hija de madre o padre español. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues para obtener su documentación española va a tener que hacer algunos trámites. El primero de ellos, inscribir el nacimiento en el registro civil. ¿Por qué? Pues porque la inscripción en el registro, nuestra partida de nacimiento española, lo que hace es que certifica, es prueba de esa nacionalidad, de que es un ciudadano español, de su filiación y de todos los detalles que van a, bueno, pues permitir que pueda obtener el resto de la documentación, como pueda ser un pasaporte o un DNI en su caso. Muy bien, muchas gracias, María. Yo creo que esta diferencia que ha hecho María es muy importante, ¿no? Para que la gente entienda bien que al nacer ese bebé, cuando nace de un padre o de una madre española y digamos que desde ese momento es español. Pero efectivamente, como de manera muy clara ha explicado María Galindo, hay que probar eso y para probarlo primero hay que inscribir en el registro civil y eso es lo que le permitirá, entre otras cosas, la obtención del pasaporte, ¿de acuerdo? Pero no es como que obtenga la nacionalidad o la solicite luego, sino que la tiene desde el momento de su nacimiento. Lo que pasa es que hay una cuestión de prueba y de documentación, ¿no? Yo creo que María lo ha dejado muy claro. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, si les parece. Que bueno, está también un poco vinculada a este tema y me gustaría que la respondiera, si le parece, Borja Prado desde la sección de nacionales, porque es una pregunta que nos han hecho mucho durante este año a través de la ventanilla Brexit del consulado, ¿verdad? Borja, esta pregunta nos dice el ciudadano o ciudadana que la ha realizado, dice, si mi hijo o hija ha nacido en el Reino Unido, ¿tiene automáticamente la nacionalidad británica también por haber nacido aquí? Y esta pregunta, ya les digo, es muy importante, por ejemplo, en los términos de Brexit para saber si ese bebé necesita que se le tramite a través del sistema de EU Settlement Scheme, que se le tramite su estatus o no, ¿no? ¿Verdad, Borja? Yo creo que esto es importante que se aclare. Sí, eso es. Es muy importante, aunque como ha dicho la consulante, el consulado no es competente para entrar en materia de nacionalidad británica, sí que vamos a dar dos pequeñas pinceladas. La primera es que un menor que nace en el Reino Unido no es automáticamente británico y va a depender de la situación y nacionalidad de los progenitores. Va a ser automáticamente británico si concurren una de las siguientes opciones: que uno de los progenitores sea británico en el momento del nacimiento del bebé, es decir, padre o madre tiene la nacionalidad británica cuando nace el bebé, o dos, si el padre, la madre o progenitor que sea tiene settled status. Sabemos que con el sistema de asentamiento en el Reino Unido después del Brexit, los españoles o los europeos tenemos settled o pre-settled status, dependiendo de si hemos completado 5 años de residencia en el Reino Unido o no. Un bebé que nace de un padre o madre que tiene settled status, es decir, que lleva ya aquí 5 años, ha pedido el estatus y le han concedido el settled, ese menor sí que va a ser británico. Si los dos padres tienen pre-settled status, el menor no va a ser británico. Eso es lo que queremos decir. Entonces, resumiendo, no, el hecho de nacer en el Reino Unido no otorga la nacionalidad al menor automáticamente. Uno de los progenitores tiene que ser británico o tener settled status. Muy bien, muchas gracias, Borja. Pues vamos a seguir aprovechando la misma línea, más preguntas que tienen que ver con el
settle o pre-settle status. Así que responda si le parece a usted también. Continuando con esto, nos pregunta un ciudadano, tengo settle, pre-settle status y he dado a luz en España. Obviamente nos lo pregunta una ciudadana. ¿Qué tengo que hacer para traer a mi bebé conmigo al Reino Unido? O sea, esta es la situación en la que el parto se ha producido en España, pero esa persona es residente aquí, tiene settled o pre-settled y quiere saber, ¿no?, cómo hacer para ahora entrar con el bebé aquí. Borja, esto es una pregunta que nos la han hecho bastante, ¿verdad? Esto yo creo que es Sí, es una importante. pregunta muy recurrente, porque hay personas que no conocen que a ese menor que nace, a ese bebé que nace, hay que solicitarle el permiso de residencia también, tal y como le solicitaron los progenitores, tiene que solicitarlo también los progenitores, en este caso para el bebé. De hecho, hay un plazo de 6 meses desde que nace para solicitar el permiso. En el caso de que se dé a luz en España, la situación es muy parecida. Hay que solicitarlo desde España. Durante el proceso de solicitud hace falta un pasaporte que deben obtener en una comisaría en España con todos los documentos que necesiten. Una vez obtenido el pasaporte biométrico en cualquier comisaría española, que se lo dan al momento, deben realizar la solicitud. No debería haber mayor problema en obtener el estatus, ya que normalmente se vincula al del padre o de la madre que ya tiene el estatus, es decir, le van a pedir el número de solicitud de uno de los progenitores, se otorga, pero no es automático. Digamos que hay un proceso en el que el organismo encargado, en este caso es la Home Office, tiene que verificar pues, la afiliación, el estatus del padre o de la madre, etcétera, para otorgar al menor ese estatus. No hace falta esperar en España a que se le otorgue el estatus al bebé, el pre-settle o el settle status en este caso, pero sí hace falta que lo solicitemos antes de volver al Reino Unido. Normalmente cuando lo solicitamos, casi automáticamente o 2 o 3 días después recibimos lo que se llama un Certificate of Application, que es un email que nos envía el Home Office con un PDF en el que se indica que hay una solicitud en trámite y que se mantienen los derechos mientras esa solicitud está en estudio. Es decir, en ese momento en el momento que obtenemos el Certificate of Applications, podemos volver al Reino Unido, ya que los derechos del menor están protegidos hasta que se resuelva la solicitud. Muy bien, muchísimas gracias, Borja. Pues la siguiente pregunta me gustaría que la respondiera la sección de registro civil, en concreto su jefa, Sara Cañas. Nos preguntan, quiero inscribir el nacimiento de mi hijo o hija en el registro civil español. ¿Cuál es la mejor forma de contactar con el consulado? Voy a explicar un poquito las fases para inscribir un nacimiento y así pueden ver cómo nos deben contactar. Entonces, la primera fase puede ser directamente por email, nos preguntan qué tengo que hacer para inscribir el nacimiento de mi hijo. Entonces, nosotros les remitimos el enlace a nuestra web en la que podrán encontrar los formularios con las instrucciones y la lista de documentación que tienen que aportar para inscribirlo. La segunda fase sería que ustedes manden la documentación por email para que nosotros podamos hacer una labor de comprobación de toda esa documentación que tienen que aportar. A partir de ahí les diremos, tienen que aportar más documentos, cumplimentar este formulario o ya está todo, lo tienen perfecto, por favor procedan al envío postal. Cuando se les pide que procedan al envío postal y nos llega al consulado, nosotros procedemos a inscribir y ya una vez inscrito les notificamos que su hijo ha sido inscrito y que pueden proceder a solicitar el pasaporte. Entonces, principalmente es por email. Sí. Pues muchas gracias, Sara. Pues la siguiente pregunta también es para usted. Nos dicen, he encontrado la información para inscribir el nacimiento de mi hijo o hija en la página web del Consulado General de España en Manchester. ¿Tengo que enviar la documentación original por correo postal? Yo creo que aquí puede aclarar esto bien. Pues como había comentado, la primera fase es de comprobación en el email. Esta fase es muy importante porque puede haber confusión en cuanto, por ejemplo, que se necesite una postilla o que se necesiten unos documentos que no han aportado. Y entonces, por el email podemos comprobar que tienen todo antes de que procedan al envío postal de esa documentación original. Entonces, les recomiendo que por favor antes nos lo manden por email y así, una vez comprobada, ya se pasa al envío postal de los originales. Sí, esto que señala la jefa de la sección de registro civil y notaría es muy importante, facilita mucho nuestro trabajo y además les ahorra tiempo a ustedes
como ciudadanos, porque si se dinero, enviara, ¿perdón? dinero. Y Y dinero dinero, también. exacto. Porque si se enviara todo y estuviera mal y hay que devolver y volver a enviar y etcétera, es mucho peor. Sin embargo, con ese escaneo previo y enviándolo, eso nos permite a nosotros, al equipo que dirige Sara, nos permite comprobar todo y simplemente pedir toda la documentación original en el momento en el que ya sabemos que está todo correcto. O sea que es esencial. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta y, bueno, pues es una de esas preguntas que tiene que ver con lo que les mencionaba en la apertura de esta charla, ¿no? Con el tema de las autorizaciones, los consentimientos, esto que a veces algunos progenitores no terminan de entender con el pasaporte, que por qué tienen que venir los dos y tal. Pues vamos a ver cómo es, por ejemplo, en el caso de la inscripción de un nacimiento en el registro civil, porque es importante para que la gente luego vea cuáles son las diferencias, ¿verdad, María? Yo creo que esto lo puede explicar María para que vean cómo funciona en el caso de la inscripción del nacimiento. Nos pregunta el ciudadano o ciudadana, ¿es necesaria la firma y consentimiento de ambos progenitores para inscribir el nacimiento de un bebé? María podrá contestar a esto. Pues generalmente se necesita siempre la firma, el consentimiento, la participación de ambos progenitores cuando se realiza cualquier trámite, como es el de inscripción del nacimiento. Pero dicho esto, hay algunos casos en los que es posible realizar esa inscripción de nacimiento solo con la firma o consentimiento de uno de los progenitores. Como son casos que pueden ser, bueno, pues que hay que ir viendo uno a uno, que pueden ser un poquito complicados, en los que a lo mejor hace falta requerir alguna documentación adicional o ver uno a uno qué trámite es el más adecuado, lo mejor es que si usted piensa que puede estar en uno de esos casos, si su familia, si cree que la inscripción de su hijo, de su hija, de su bebé, pues debe de realizarse a cabo o solamente puede llevarse a cabo con la firma y el consentimiento de uno de los progenitores, póngase en contacto con nosotros por email, nos explica cuáles son sus circunstancias y le ayudaremos y le explicaremos exactamente cómo tiene que realizar el trámite. La inscripción del nacimiento del bebé, de su hijo, la inscripción del nacimiento de un español se va a realizar igualmente. Solamente tenemos que ver cuál es la fórmula, el procedimiento y cuál es el caso en concreto. Pero vamos, en reglas generales son los dos progenitores los que firman y los que dan su consentimiento para la inscripción del nacimiento. Hay casos especiales en los que esa inscripción se puede llevar a cabo también con el consentimiento y firma de uno solo de ellos. Muy bien, pero como les ha explicado María, son casos muy tasados y es importante que si se ven en una situación así, pues se comuniquen con nosotros y busquemos la manera de proceder a dicha inscripción para que el bebé no pierda los derechos que tiene y pueda quedar protegido, ¿no? María, pues hay otra pregunta que creo que va a ser muy fácil de responder, muy rápida, pero también un poco sobre lo mismo, sobre las inscripciones de nacimiento. Me gustaría que la respondiera usted también directamente. Dice, ¿puedo inscribir a mi hijo o hija en el registro civil del consulado sin certificado de nacimiento británico? Aún no lo he conseguido. Quisiera decir una cosa, somos conscientes de que hay algunos registros británicos, ¿verdad? Sabemos, de hecho, algunos de ellos de nuestra demarcación, que tienen un retraso muy considerable. Y esto está poniendo un poco nerviosos a algunos de nuestros ciudadanos, ¿no? Que tenemos bebés, ¿verdad, María? Que ya van creciditos y todavía, pues igual tienen más de un mes y más, bueno, pues todavía no les dan cita en la oficina del registro británico para inscribir su nacimiento y claro, nos hacen este tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que María les puede responder. Si ha habido algún retraso con las oficinas de registro civil británicos, sobre todo durante la época en la que tuvimos confinamientos y demás, luego tienen mucho volumen de trabajo y ha habido algunos retrasos que todavía se están experimentando por algunos registros locales británicos. Pero la respuesta es, pues, a la pregunta de ¿puedo inscribir a mi hijo en el registro civil de este consulado en Manchester sin el certificado de nacimiento británico? No, lamentablemente no. ¿Por qué? Pues porque los registros civiles consulares hacen las inscripciones de nacimiento en base a la transcripción de los certificados locales. Entonces, primero, paso previo a poder inscribir a su hijo en el registro civil español, en este caso consular en Manchester, es que cuente con una partida de nacimiento británica local. Dicho esto, que no tengan miedo tampoco, porque no hay un plazo determinado, se aconseja que la inscripción se haga lo antes posible, pues para poder tener
todo en orden para poder conseguir su documentación cuanto antes, pero no se les va a pasar el plazo, no pasa nada si hay un pequeño retraso en el registro civil británico y en lugar de tener su certificado británico en cuestión de 2 semanas lo tienen en un par de meses, porque la inscripción en el registro civil consular se puede hacer. Efectivamente, quizá María, yo creo que igual algún padre o madre de un menor nacido aquí ha oído en España pues a un familiar o a alguien que le dice, no, no, pero que tienes un plazo para inscribirlo y se ponen nerviosos, pero que sepan que eso es en España. Los nacidos en el exterior, a los nacidos en el exterior no les es aplicable eso. O sea, en realidad, como bien ha dicho María Galindo, recomendamos que inscriban al menor, inscriban el nacimiento del menor lo antes posible, porque bueno, si es español pues cuanto antes tengan toda su documentación en regla, mejor. Pero vamos, podrían inscribir al bebé cuando ya no es tan bebé, ¿verdad? Hacemos todos los días inscripciones de niños y niñas que igual tienen 5, 6, 7, 8 años. No se piensen que se les va a pasar el plazo o algo así, porque no. Y yo creo que por lo que estamos viendo en estos meses, ¿verdad? Yo creo que ya se está relajando un poco la cosa y se está regularizando. Pero bueno, soy consciente de que hay algunos de los registros concretos de nuestra demarcación que sí que llevan un retraso considerable que han acumulado después del lockdown y demás. Y bueno, esperemos que en los próximos meses mejoren, ¿verdad? Pero que no se angustien con eso. ¿De acuerdo? Pues la siguiente pregunta, muchas gracias, María. Le voy a pedir también al Registro Civil y a la sección de nacionales que respondan conjuntamente, si le parece. Sara Cañas puede empezar respondiendo usted y luego Borja Prado, si les parece. Pues una pregunta que afecta a ambas secciones. Aquí nos pregunta alguien cuánto se tarda en tramitar la inscripción de nacimiento en el Registro Civil Español del Consulado y nos pregunta, ¿y para obtener el pasaporte? Porque, verdad, esto, Borja y Sara se combinan mucho en su trabajo porque suele ser una cosa que se hace siempre así, ¿no? Y en ese orden y normalmente quien inscribe el nacimiento de su hijo en el registro civil quiere inmediatamente el pasaporte, ¿verdad? Bueno, y por supuesto hay que darle de alta en el registro de matrícula consular. Entonces, son una serie de trámites que en general van siempre acompañados, ¿no? No es muy normal que alguien inscriba el nacimiento y no quiera el pasaporte. Normalmente son trámites que se siguen el uno al otro. Entonces, me parece que quizá Sara y Borja si pueden responder ustedes de forma combinada para que quede clara a los ciudadanos. De hecho, es muy habitual que los progenitores nos soliciten, en vez de la inscripción, el primer pasaporte a registro civil, porque muchas veces olvidan que tienen que inscribir en el registro civil español también el nacimiento. Entonces, como comentaban, muchas veces la inscripción de nacimiento depende de muchos factores. Conseguir la documentación, legalizar la documentación, que el volumen que tengamos nosotros también sea muy alto o más bajito. Entonces, no se puede dar una estimación exacta porque cada caso además tiene sus propias particularidades. Entonces, en el caso de una inscripción de nacimiento no podemos dar una estimación de tiempo exacta. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero para que acabe esta cuestión. Muchas gracias, Sara. Bueno, una vez inscrito el nacimiento e inscrito el bebé en el registro de matrícula consular, lo cual suele hacerse de manera conjunta por los compañeros de registro civil, ya que piden los documentos para los dos trámites para ahorrar tiempo a los progenitores, pues una vez hecho eso, deben solicitarse una cita para pasaporte. Es necesario mencionar que, aunque la inscripción de nacimiento al registro civil es por vía postal, para solicitar el pasaporte sí que es necesaria una cita presencial. Tenemos citas, el sistema de citas en la página web y deben acudir los dos progenitores con el bebé, porque la ley española exige que se preste el consentimiento de ambos progenitores delante de un funcionario consular. Deben firmar el consentimiento ambos, en el caso de que haya dos progenitores, para la expedición del pasaporte del bebé. Una vez que acudan los progenitores a la cita, normalmente en ese momento le devolvemos el libro de familia con el bebé inscrito, el certificado de nacimiento que han tramitado en el registro civil. Pues desde ese momento, si está todo bien, el pasaporte tarda unas 2 o 3 semanas. Si nos han dejado un sobre, se lo mandamos a casa. Muy bien, muchas gracias, Borja. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver de nuevo con la sección de registro civil. Es una pregunta, yo creo que nos han entrado al menos un par de preguntas específicas sobre menores que han sido adoptados, ¿verdad?
esta es una de ellas. Nos preguntan cuáles son los requisitos para obtener el pasaporte de uno o una menor británico o británica que ha sido adoptado en el Reino Unido cuando se tiene orden y certificado de adopción. ¿Difiere el proceso de aquel para menores nacidos de progenitores biológicos? Yo creo, Sara Cañas, que puede contestar a esta pregunta a ustedes de registro Sí, civil. claro. Los requisitos es igual que un nacimiento normal, es decir, tienen que inscribir la adopción, el nacimiento, y una vez la inscriban en el registro civil podrán obtener el pasaporte. Eso sí, sí difiere el proceso, dado que la documentación que hay que aportar es tanto en la que aparece la filiación biológica como en la que aparece la filiación adoptiva. Entonces, varía un poquito y tienen que aportar más documentos como la Adoption Order o, por ejemplo, el CPR, que es el informe de los servicios sociales británicos sobre la adopción. Pero no se preocupen, es sencillo y nosotros les podemos guiar perfectamente a través del email. Es perfectamente normal en las adopciones, no se asusten. Los inscribimos y tienen pasaporte español. Además, hemos hecho unas cuantas, ¿verdad, Sara? Sí, sí, sí. No hay mayor problema. No, no, no. Muchas gracias. Pues le voy a lanzar la siguiente pregunta a María Galindo, si les parece, también del registro civil. Es una pregunta sobre la apostilla de La Haya. Bueno, antes de que responda María, saben ustedes que desde que el Reino Unido, o sea, al haber abandonado el Reino Unido la Unión Europea, ya no se produce como anteriormente un reconocimiento de manera automática de la documentación oficial emitida por las diferentes instituciones británicas. No se reconoce de manera automática en nuestro ordenamiento, sino que requiere una legalización. Bueno, es una de las consecuencias, del Brexit y, por lo tanto, quienes lleven ya años residiendo en el Reino Unido habrán visto que antes podían presentar un documento simplemente tal cual, por ejemplo, pensemos un Full Birth Certificate, simplemente tal cual, y ahora, sin embargo, el consulado les requiere este proceso de conseguir la apostilla de La Haya. Que bueno, he de decir que al principio sí que hubo más dudas, la gente lo veía problemático y tal, pero yo creo, María ahora nos podrá decir, pero yo creo que ya hace ya muchos meses que nuestros ciudadanos han entendido el procedimiento y bueno, sí es verdad que añade cierto coste económico. Saben ustedes que los actos del registro civil en España son gratuitos, sin embargo, bueno, pues el hecho de que tengan que apostillar les hace pagar ante las autoridades británicas y, bueno, pues es un añadido de tramitación, de tiempo, de dinero y demás, pero bueno, es una de las consecuencias del Brexit. Yo creo que puede usted responder a la pregunta. María, si le parece, el ciudadano pregunta cuál es la mejor forma de realizar el apostillado de los documentos británicos y además añade otra pregunta, ¿hay alguna forma de conseguirlo de forma más económica? Puede responder María, puesto que todos los días vemos documentos apostillados, ¿verdad? Todos los días nos llegan también dudas sobre la apostilla, cómo conseguirla, cómo obtenerla. Bueno, lo primero que nos gustaría desde la sección de registro civil aclarar es que el apostillado, la legalización mediante apostilla, no se realiza en ningún caso desde el consulado. La legalización por apostilla se obtiene directamente de la Oficina de Legalizaciones británica, de su página web, de la Oficina de Legalizaciones, que la lleva la Foreign Office en la Administración británica. A través de la página web general, de la del gobierno británico, la de gov.uk, gov.uk, ahí viene toda la información y ahí se puede iniciar también el procedimiento y realizar la solicitud para legalizar los documentos. Respecto a si hay alguna manera de conseguirlo de forma más económica, nosotros no podemos dar ningún tipo de información o consejo respecto a tarifas o procedimientos económicos o precios que tiene la Administración británica. Tienen que ponerse directamente en contacto con ellos. Es Oficina de Legalizaciones en el Foreign Office y toda la información está en la página web general del gov.uk, donde está toda la información que tiene que ver con procedimientos administrativos británicos. Muchas gracias, María. Pues paso a la siguiente pregunta, que se la voy a responder yo directamente a los ciudadanos. Nos pregunta un ciudadano, para inscribir el nacimiento,
¿por qué hay que presentar los documentos traducidos al castellano? Por ejemplo, el Birth Certificate. Bueno, le respondo porque esto tiene que ver un poquito con lo que decía le respondo yo directamente, porque tiene que ver, como les decía, con lo que les he contado al principio de la charla, cuando les he dicho que hay pequeñas diferencias, pero alguna hay de un consulado a otro, de un consulado de España en un país o en otro, incluso dentro del mismo país, en las pequeñas cosas en las que tenemos potestad cada uno de los encargados del registro civil. Y una de ellas, por ejemplo, son las lenguas en las que trabajamos, las lenguas en las que recibimos los documentos. En el caso de este consulado general, nosotros ya les digo el de este, luego cada consulado general puede funcionar de otra manera, pero nosotros aceptamos certificados en las lenguas en las que trabajamos, que son las lenguas que conocemos. En el caso de esta oficina, de esta oficina de registro civil de la cual soy encargada, recibimos tanto en inglés como en francés, como en italiano y portugués, además, por supuesto, del castellano. ¿Pedimos documentos traducidos al castellano? Sí, cuando son en otra lengua que no sea una de las que hemos citado, ¿de acuerdo? Saben ustedes, por ejemplo, que tenemos una colectividad con orígenes muy variados. Muchísimos de nuestros ciudadanos españoles han nacido en países diferentes a España o el Reino Unido. O sea, son ciudadanos españoles, pero de origen de otros países. Por lo tanto, nosotros recibimos documentos, por ejemplo, de nacimiento de los padres que en algunas ocasiones, o bueno, por el hecho de que hay parejas mixtas y demás, pues vienen en lenguas que no son ninguna de estas, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni portugués, ni castellano. Tratamos documentación en urdu, tratamos documentación en punjabi, en otra serie de lenguas que sí exigimos, además de venir legalizada, debe venir traducida. ¿Por qué? Puesto que no manejamos estas lenguas y necesitamos esa traducción. Pero, por ejemplo, si el ciudadano que lanza esta pregunta se refiere al Birth Certificate británico, no pedimos la traducción. Lo tienen en nuestra página web, en los requisitos, lo aceptamos tal cual, en inglés, apostillado, pero en inglés. No hay ningún problema porque esté en inglés. Espero con esto haber respondido a la cuestión del ciudadano. Pasamos a la siguiente pregunta. María, me gustaría que respondiera de nuevo usted, si le parece. Dice, ¿cómo puedo solicitar un certificado literal de nacimiento? ¿Puede el consulado pedirlo directamente a los consulados de España en otros países? Esto es una pregunta que es bastante habitual, ¿no? Porque hay mucha movilidad de nuestros ciudadanos. Si hablamos de certificados literales de nacimiento españoles, antes hablábamos de los certificados británicos, en este caso son certificaciones literales de nacimiento españolas. Pues para solicitarlo pueden hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia español. Es bastante sencillo. Si tienen firma electrónica o certificado electrónico es mucho más fácil, si no también lo pueden hacer sin él, se puede hacer la solicitud. ¿Puede el consulado pedirlo directamente a los consulados de España en otros países? Lo puede pedir el interesado, la persona que solicita ese certificado literal de su nacimiento. Esté inscrito el nacimiento en cualquier lugar. O sea, no importa que esté en los consulados de España en otros países. ¿Por qué? Porque siempre hay una copia, siempre hay una inscripción de ese nacimiento también en el Registro Civil Central. Con lo cual, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, también se puede solicitar esos certificados de nacimientos que están inscritos, por ejemplo, pues vamos a decir, en el consulado de Caracas. Lo único es que cuando accedan a la página web, cuando hagan su solicitud, se les va a preguntar dónde está la inscripción. Bueno, pues para facilitarle las cosas a los funcionarios que tienen que localizarla, se deben de consignar que está en el Registro Civil Central. Pero vamos, básicamente a través de la página web del Ministerio de Justicia pueden solicitar cualquier certificación literal de nacimiento, haya sido este nacimiento inscrito en España o haya sido inscrito en cualquier consulado del mundo. Muy bien, muchas gracias, Sara. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que me gustaría que respondiera Sara Cañas.
Dice, me he trasladado a España. ¿Hay alguna forma de trasladar las inscripciones de nacimiento a España para poder conseguir los certificados de nacimiento sin tener que solicitarlos al consulado? Pues como bien ha comentado mi compañera María, María. Mm. sí, los certificados que consten en un consulado siempre se pueden pedir por la sede electrónica del Ministerio de Justicia a través del Registro Civil Central. Entonces, no haría falta tener que solicitarlo a un consulado allí donde esté. Sin embargo, si usted se ha trasladado permanentemente a España, puede solicitar al registro civil de su domicilio que inicie un expediente de traslado registral. Y en ese momento, el registro civil de su domicilio en España nos requerirá, por cooperación, el traslado de esa partida de nacimiento al registro civil donde lo hayan solicitado ustedes. Pero se tiene que hacer por un expediente que puede ser un poquito costoso en términos de tiempo, dado que, como les hemos contado, a través de la sede electrónica lo podrían solicitar perfectamente, sin tener que hacer ningún expediente. Vale. Muy bien, Sara, pues creo que es la última pregunta de este bloque, así que les invito a los ciudadanos que nos están escuchando a que ahora lancen sus preguntas por el chat, si les parece, preguntas que tengan que ver con nacimientos, que es lo que acabamos de terminar, el bloque que acabamos de terminar, para que vayamos respondiendo antes de pasar al siguiente bloque, que es el bloque de dudas sobre nacionalidad española. Nos ha entrado una pregunta por el chat, pero ya, bueno, como les decía antes, es que hay tantas que es bastante fácil que si esperan al final se den cuenta de que probablemente la íbamos a responder, porque nos preguntaba alguien que por qué se pedía el Full Birth Certificate traducido ahora que antes no lo pedíamos traducido. Bueno, nunca lo hemos pedido traducido. El certificado, si está en inglés, se acepta. Como les decía, en las lenguas de trabajo que manejamos en este consulado se aceptan sin traducción. O sea que esto ya lo habíamos respondido. Pero además nos hacen una pregunta que les voy a leer ahora y si le parece, como es de nacimientos y tiene que ver con el libro de familia y demás, Sara Cañas, se la voy a dirigir a usted esta pregunta, ¿de acuerdo? La voy a leer tal y como la ha planteado el ciudadano y ahora, si le parece, Sara, va usted explicando para que nuestros nacionales entiendan cómo es el funcionamiento, cómo es el trámite, ¿no? Nos dice Raúl, ¿por qué es necesario, cuando ya estás inscrito y tienes ya libro de familia, para inscribir a un segundo hijo, se necesita otra vez certificados de nacimiento y certificados de divorcio en mi caso, cuando eso ya se tuvo que hacer la primera vez para registrar el primer hijo, me imagino que se refiere? Dice, porque evidentemente el lugar de nacimiento de los padres nunca cambia. Sí, pues esto es sencillo. Tenemos que contar que el libro de familia es un documento que no es de carácter obligatorio y que nos hemos encontrado que tiene muchos errores. Entonces, muchas veces los espacios que tiene el libro de familia son muy pequeñitos y puede que haya datos que no se corresponden concretamente con los certificados literales en los que aparece toda la información, en este caso de los progenitores. Entonces, por eso se requieren, además del libro de familia, si lo tiene, para actualizárselo con el siguiente hijo, que envíe el certificado literal de nacimiento de los progenitores. Y en el caso del divorcio específicamente, claro, entramos en una cuestión de que hay muchos casos. Igual lo que necesita este ciudadano es que se le vuelva a inscribir un segundo matrimonio o que su estado civil haya cambiado, porque muchos progenitores igual entre el primer hijo y el segundo se han divorciado. Entonces en el segundo hijo tiene que aparecer ese estado civil y no el anterior. Entonces, claro, cada caso tiene sus particularidades y no podemos
ver solo con el libro de familia toda la información que necesitamos. Muy bien, muchas gracias, Sara. Pues fíjese, me parece que viene al caso una pregunta que nos lanza Ana María. Por cierto, digo los nombres de aquellas personas que han puesto públicamente su nombre, que aparece ahí, o sea que entiendo que si han puesto su nombre no tienen ningún problema en que lo diga. Pero precisamente vinculado a esto, Sara, yo creo que puede explicar un poquito porque nos pregunta Ana María. Dice, ¿el libro de familia aún sirve para algo? Porque he leído que pronto no se usará. Si puede explicar un poquito esto, ¿verdad? Porque también sí que nos pregunta mucha gente, ¿me van a dar libro de familia? ¿Necesito el libro de familia para viajar? Todas estas preguntas, ¿verdad? Sí, de hecho, el libro de familia ha desaparecido, pero los registros civiles consulares estamos a caballo entre la ley vieja y la nueva porque todavía no se nos ha aplicado, como bien ha dicho nuestra cónsul, el sistema informático. Entonces, el libro de familia es un documento que no es obligatorio jurídicamente y no le hace falta a una persona tener libro de familia para que siga teniendo una partida de nacimiento y pueda aplicar al pasaporte o al DNI. Entonces, libro de familia ha desaparecido, no tiene ninguna eficacia jurídica. Sin embargo, nosotros, al todavía seguir inscribiendo a mano, seguimos dando libros de familia en los casos porque claro, hay casos que no les corresponde el libro de familia. En los casos que les corresponde, damos libro de familia. Sí, los estamos dando todavía. O Sí. sea que, aunque igual ya les digo que habrán leído que el libro de familia ha desaparecido, en los consulados seguimos dándolos cuando corresponde. Bueno, vamos a ver. Voy leyendo más preguntas porque nos van llegando más preguntas. Vamos a ver, nos pregunta alguien que dice, Ana también, pero otra Ana, nos dice que es de la demarcación de Manchester, pero mandó su documentación a Londres. Y con la pandemia, dice, parece que se paró el trámite, no sé a quién contactar para confirmar la inscripción de nacimiento y obtener el pasaporte y que agradecerían nuestra ayuda, ya que el libro de familia debe estar con esa documentación, ¿no? Esto lo pregunta Ana. Yo creo, Sara, lo que usted diga que gestiona usted más estos trámites, pero yo creo que sería importante que nos enviara un email diciendo los datos concretos del menor o la menor cuyo nacimiento, cuya inscripción de nacimiento haya solicitado para que podamos ver de qué trámite estamos hablando y buscar y rastrear su trámite, ¿de acuerdo? Bueno, saben ustedes que hace un año se abrió este consulado y lo que hicimos fue tomar una parte de lo que había sido anteriormente la demarcación de Londres y sobre todo la mayor parte de lo que hasta ahora era la demarcación del consulado en Edimburgo, que a su vez anteriormente había sido parte de la demarcación del antiguo consulado en Manchester. Así que, bueno, aunque hemos hecho todos los traslados con el mayor de los cariños, ¿verdad? Que nos fuimos allí físicamente a por los papeles, los libros, nuestros compañeros allí nos dieron todo y se ha hecho con mucho esmero. Bueno, pues todavía alguna vez, aunque cada vez menos, sí que seguimos teniendo que enviarnos algún documento los unos a los otros, porque claro, hay libros que están allí, pero otros aquí. Piensen que en los últimos 20, 30 años ha habido cambios de demarcación y eso tiene sus efectos sobre el registro civil, ¿verdad, Sara? Pero yo creo que en el día a día más o menos estamos siendo capaces, todavía queda algún expediente que hay que pedir alguna cosa aquí y allí, pero estamos siendo capaces de encontrar todos los trámites que hayan quedado por medio. O sea que yo no sé, Sara, a no ser que diga usted otra cosa, le diría a Ana que por favor nos escriba con todos los datos, ¿verdad? Nosotros nos pondremos en contacto con Londres si sigue allí, porque ya le digo, nos remiten documentación de expedientes que, por ejemplo, como su caso, Ana, lo comenzaron en Londres y entonces ustedes han pasado a vivir en la demarcación de este consulado y, claro, puede que alguno se haya quedado en el tintero, pero ya le digo, si nos contacta con los datos, nosotros nos pondremos en contacto con Londres para ver si se ha remitido la documentación, si sigue allí y en el caso de que no se haya remitido, nos la remitan cuanto antes. Muy bien. Nos pide Ana que le confirmemos el email. Ana, lo vamos a poner en el chat, pero de todas maneras, si se fijan, cada vez que estamos
proyectando una diapositiva con preguntas. En la parte de abajo tienen tanto el enlace a nuestra página web, que verán ahí, como el email concreto de la sección que en ese momento esté respondiendo la pregunta. O sea que todo el rato van a estar viendo los dos. Y abajo del todo, en la franja que hay abajo, verán que donde pone charla informativa sobre trámites consulares para menores, tienen los emails tanto de la sección de nacionales como la del registro civil, así como nuestro perfil de Twitter, que les animamos de verdad a seguir, porque ahí también de manera diaria tratamos no solo de responder a sus preguntas, sino también de poco a poco ir produciendo información para que los ciudadanos se vayan familiarizando con todos estos trámites. Sara, también le voy a lanzar más preguntas que vienen. Sí, porque Joana nos dice que si le podemos aclarar, porque igual no ha quedado tan claro en este bloque, que si el consulado en Manchester puede pedir directamente el certificado literal de nacimiento en el consulado en otro país donde ha nacido el menor español. Que antes ha respondido usted a esta pregunta, yo creo, si no le importa, volver a explicarlo para que quede más claro aún. Claro. El único caso en el que nosotros pedimos certificados literales de nacimiento a otros registros civiles consulares es a nuestros compañeros de Edimburgo y de Londres, porque claro, cuando se ha separado la demarcación, muchos ciudadanos se han encontrado con la sorpresa de que ahora están aquí o están allí. Entonces, claro, para facilitar un poco la gestión del día a día, nosotros solicitamos, el ciudadano nos lo solicita a nosotros y nosotros nos ponemos en contacto con Edimburgo o con Londres. Ese es el único caso en el que nosotros nos ponemos en contacto con otro registro civil consular. El resto lo hacen a través de la sede electrónica, como ha explicado mi compañera María, o se ponen en contacto directamente con el consulado del país. Muy bien. Estoy viendo aquí, muchas gracias, Sara. Estoy viendo más preguntas que entran. Vamos a ver. Vale, bueno, Ana nos da las gracias. Le hemos pasado esas preguntas. Nos preguntan también si es necesario enviar copias de los pasaportes de los progenitores por email y si es así, si se puede utilizar un método de envío seguro, por ejemplo, self, ponen por aquí. María o Sara, si quieren contestar a esto. Que nos ¿Quieres pregunta contestar tú, María? María. Ah, perdón. Vamos a ver, las fotocopias de los pasaportes por email. Sí, Sí, forma parte de la documentación que se requiere en la mayoría de los expedientes, las fotocopias de los pasaportes por email. Respecto a utilizar sistemas de envío que puedan estar encriptados o que supongan compresión de archivos o en los que haya que compartir o utilizar alguna clave, pues no podemos porque por motivos de seguridad nuestro sistema no lo permite. Eso no significa que nuestro sistema no sea seguro, o sea, precisamente es tan seguro que no nos permite abrir ningún tipo de archivo que no sea adjuntado directamente en un formato convencional estándar, como puede ser un PDF, una imagen, ¿vale? Para que podamos revisarlo. Así que estén tranquilos porque hay muchísimos controles y además se realizan revisiones periódicas de la seguridad de nuestros correos electrónicos por parte de los técnicos desde Madrid, pero ahora mismo lo único que nosotros podemos, los únicos documentos que podemos abrir y recibir son documentos directamente adjuntados a los correos electrónicos en formatos estándar tipo, pues es un PDF, un formato Word, un formato de imagen, un JPG. En cuanto a los pasaportes, pues sí, es parte de la documentación que hay que revisar, es una parte fundamental de muchas de los trámites, sobre todo de las inscripciones, y las tienen que adjuntar también. muchas gracias, María. Sí, es importante eso, que también que los ciudadanos entiendan que nosotros trabajamos con una serie de programas informáticos, un servidor y demás que están altamente protegidos y funcionamos en conexión directamente con el Ministerio en España. Eso hace que nuestros correos electrónicos y demás tengan unos sistemas propios de protección que no siempre son compatibles con otros productos comerciales que puedan estar usando ustedes. Muchas gracias, María. Siguen entrando preguntas, en concreto han entrado varias preguntas que tienen que ver con adopción
Y yo creo, Sara, que podría usted quizá de manera, le voy a leer las preguntas, pero podría usted de manera general explicar un poquito, porque antes ya hemos aclarado cómo, aunque sí que hay algunas especificidades en los casos de adopción, en general, de verdad, no se asusten, como les decía la jefa de la sección de Registro Civil y Notaría, porque hemos hecho ya unas cuantas, ¿verdad? Y de verdad que no es tan problemático, no se asusten cuando vean que se les pide una cosa u otra, porque es más sencillo de lo que parece. Pero le voy a leer, si le parece, las dos preguntas en voz alta para que lo escuchen el resto de ciudadanos también. Y Sara lo puede explicar un poco de manera general también para que se dé en la medida de lo posible respuesta a ambos ciudadanos, ¿no? Una de las preguntas dice, tengo 2 hijas adoptadas y el consulado me pide información que no puedo conseguir por protección de datos. Full Birth Certificate, donde figuren los padres biológicos, o me piden información muy genérica, como el dossier con el historial de la adopción de los servicios sociales. La otra pregunta que se ha hecho por parte de otros ciudadanos sobre adopciones, has comentado que para niños adoptados se debe aportar el CPR. En mi caso, las adopciones son de hace unos años y servicios sociales aún no trabajaba así. ¿Qué documentación debo aportar en mi caso? Entonces, Sara, yo creo que si puede explicar un poquito de manera general cómo hacemos las inscripciones de adopciones. Sí, se tiene que tener en cuenta que los menores adoptados tienen el derecho a conocer el día de mañana su filiación biológica. Entonces, nosotros, como les ha comentado mi compañera María, tenemos que realizar las inscripciones por transcripción. Por eso nosotros requerimos la documentación de la filiación biológica y adoptiva, porque esta inscripción se hace de forma doble. Se inscribe la biológica y esa inscripción es secreta. Solo se va a poder acceder cuando la persona inscrita sea mayor de edad, porque tiene ese derecho. Entonces, nosotros no podemos inscribir nada que no venga de un registro local, el británico. Entonces, el Fulbert tiene que ser el Fulbert biológico que hayan dado en el Reino Unido. Cuando se hace esa inscripción biológica, se cancela por completo y se hace la inscripción adoptiva, en la que no aparece ninguna mención a esa adopción, porque tiene que tener un certificado literal completamente normal en el que no se refleje este hecho, dado que esa inscripción no tiene el carácter de secreto. La puede pedir y requerir todas las veces que quiera. Sin embargo, la otra le sirve para el derecho que tiene a descubrir su filiación biológica el día de mañana. Por eso se requieren este tipo de documentos. Entonces, por ejemplo, el CPR, que si dice que no se lo daban antes los servicios sociales, le darían un informe los servicios sociales parecidos para aprobar este tipo de adopción. Y nosotros lo tenemos que tener para el historial registral de ese niño o niña el día de mañana, para que él pueda o ella pueda descubrir esa filiación biológica a la que tiene derecho el día de mañana. Entonces es muy importante aportar esta documentación biológica. Vale. No sé, muchas gracias, Sara. Yo creo que ha quedado claro cómo se hace esa doble inscripción, una secreta donde sí aparecerán los datos de los progenitores biológicos, pero que, como les ha dicho la jefa de la sección, es secreta, es decir, nadie va a acceder a ella más que esa persona que tiene derecho una vez cumpla los 18 años. Y luego hacemos la otra, que es la de la que se les dará una copia cuando se les dé el certificado literal, es de la segunda, en la que ya van a aparecer ustedes como progenitores de ese menor, y cada vez que soliciten un certificado literal es ese el que les vamos a entregar y ese es el que va a aparecer en todas partes y son esos datos de filiación, es decir, ese padre o madre o padres o madres que aparezcan serán los de esa segunda. Lo que pasa es que la otra tiene que constar porque efectivamente es un derecho, pero ya les digo que es secreto, ¿de acuerdo? O sea que creo que no hay esa colisión de protección de datos y de hecho, ¿verdad, Sara? Lo hacemos así, ¿verdad? Sí, así es.
Y si lo piden los padres porque tienen que hacer este trámite ante el registro civil español, sí que lo pueden obtener ante el gobierno. Sí, porque Sara dice esto porque nos está un ciudadano o una ciudadana diciendo por aquí que el gobierno británico actualmente no envía el Full Birth Certificate. Nosotros aquí los estamos recibiendo. A estos efectos, cuando los pedimos, el gobierno británico sí lo entrega. Igual que los dosieres, ¿verdad?, de asuntos sociales, nosotros también tenemos acceso a ellos. Tengan en cuenta que nosotros estamos sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos de España y estamos formados y capacitados para manejar información de carácter especialmente protegible, como es toda aquella referente a menores. O sea, nosotros manejamos en el registro civil estos dosieres y estos datos, pero obviamente con la responsabilidad que ello acarrea y bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Protección de Datos. O sea, que no tengan ningún miedo con esto. Y de verdad, hemos hecho unas cuantas y lo hacemos así, ¿verdad, Sara? Sí. Y no ha habido ningún problema con esto. En cualquier caso, si están teniendo algún problema con algo que les hemos pedido para la inscripción de una adopción aquí, de verdad, escríbanos un email porque creo que es importante que lo veamos directamente con ustedes en su caso concreto, ¿vale? Porque también para nosotros es muy importante en las situaciones de adopción tratar de ayudarles lo máximo posible, porque sabemos que a veces son procesos que se han alargado un poco en el tiempo y demás, y emocionalmente pues puede ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, intentamos siempre en la medida de lo posible ayudarles todo lo que podamos a reducir los tiempos. Igual están intentando conseguir un certificado que les parece que no se consigue, pero si nos preguntan, de verdad les vamos a ayudar porque es que lo estamos haciendo con otros ciudadanos que lo han obtenido sin mayor problema, ¿de acuerdo? O sea, que nos mandan un email con los datos de su niño o de su niña y lo vamos a hacer. Vale, bueno, vamos a seguir, salvo que alguna de las compañeras del consulado que está también detrás controlando el chat me diga que me he saltado alguna pregunta porque están entrando una detrás de otra, pero creo que las que tienen que ver con este bloque, o sea, con el bloque de nacimientos, creo que hemos respondido a todas. Sara Ramiro, Isabel Sánchez, si me estoy equivocando me dicen, pero creo que ya hemos respondido a todas. Veo que ha entrado alguna más, pero que es correspondiente a otros bloques, a registro de matrícula consular y demás, o sea que la responderemos en el bloque correspondiente. Bien, aquí nos entra otra pregunta, una pregunta de Olga, que nos pregunta sobre nacimientos, o sea que vamos a responder. Dice, si el menor no es recién nacido, ¿el birth certificate del menor tiene que ser de menos de 6 meses? Si quieren responder ustedes. Sí, usted si quiere, Sara. Sí. Los certificados que se presentan ante el registro civil tienen que tener menos de 6 meses para ser aceptados. Entonces, sí, tienen que ser recientes. Tiene que solicitar uno nuevo al registro general. Se llama General Register Office y allí solicitan uno nuevo, lo tienen que apostillar y ya luego pasan al proceso de comprobación por email. Les damos el visto bueno y envío postal. Vale. Olga, yo creo que con eso queda respondida la pregunta de manera clara. Vale, nos da las gracias, Olga. Pues a no ser que haya algún ciudadano más que quiera hacer alguna pregunta sobre nacimientos, yo creo que podemos pasar al siguiente bloque, que es el bloque de nacionalidad española, que también está muy vinculado a registro civil y a todas estas preguntas sobre inscripción de nacimientos y demás.